Estamos en la clase anterior, ya está la lista la lista oficial, que es bajada de la plataforma. Aquí les comparto. Cada uno tiene su número. Entonces, los pares hacen de la lista los pares y los impares los ejercicios impares. Tenemos 105 alumnos. Entonces, es mucho. Entonces, el correo instructivo tiene que hacerme los 5 ejercicios para que puedan tener su valor del parcial, del práctico. ¿Listo? Pasando a otro tema, vamos a hacer algunos ejercicios hoy día que pueden estar o no en la lista. Son 5 ejercicios, ejemplo, tipo, para que les van a servir para resolver otros ejercicios. Y aquí nos viene el ejercicio 1. Este material se lo voy a subir enseguida. He hecho algunos cambios, pero ha habido aquí un pequeño ah, ha habido aquí un pequeñito. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar aquí. Y aquí cambiamos el archivo. Muy bien. Ahora sí. Ajá. Sí, estamos con otro material. Ah, Bueno, muy bien. Esta es la que corresponde a física 3, pero es solamente para el segundo examen parcial. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Estos son 5 ejercicios sencillos de aplicación de fórmula directa, pero tienen algunas consideraciones. Y nos dice: una bobina circular formada por 100 espiras de 5 centímetros de radio se encuentra situada perpendicularmente a un campo magnético de 0,24 Tesla de fuerza electromotriz inducida en la bobina en los siguientes casos con un intervalo de 0,05. A ver un ratito. Aquí hay algún problemilla. Este material no corresponde aquí. A ver, déjenme revisar. Agregado no es el material.
Aula práctica 1. La lista, hay algunos ejercicios que están con el número seguido, pero cambia debido a los cambios que he hecho para este periodo. Entonces, el ejercicio, digamos, que es el número 18 de la lista, nos dice una carga negativa, o sea, y también cambia la lista porque ha aumentado ejercicios. Antes en el semestre anterior no eran tantos, ahora son cerca de 80 ejercicios. Entonces, para que tomen en cuenta. Entonces, este número nos dice una carga negativa de 4 nanocoulombs se proyecta en un campo magnético B con una velocidad de 6.5 por 10 a 4 metros por segundo y un ángulo de 45 en el campo magnético de 5 microteslas. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante? Entonces, colocamos los valores, carga, velocidad, campo magnético, ángulo 45 grados. Hemos visto cómo se calcula más o menos cuando entra en ese sentido. 45 grados, fuerza igual a carga por velocidad por campo magnético por seno de teta. La fuerza, entonces la fuerza va a ser fácilmente encontrada reemplazando el valor y vamos a tener que la fuerza va a ser de 1.1061 por 10 a la menos 9 Newton hacia arriba. Como vimos anteriormente, aplicando la mano derecha, el pulgar va en sentido de la velocidad y al cerrar la mano, la mano derecha nos indica el sentido de la fuerza que es hacia arriba. Para un selector de velocidad, vimos también que un selector de velocidad sirve para analizar el comportamiento de los iones que se proyectan en un campo magnético. Entonces, en este caso, un ion de aluminio, cuya carga es 1.8 por 10 a la menos 16 coulomb, se proyecta en un selector de velocidad, donde el campo magnético es de 20.000 picotesla. Aquí tienen que fijarse, aquí 20.000 picotesla, 20.000 por 10 a la menos 12, ¿no es cierto? Entonces el campo eléctrico E se ajusta para seleccionar una velocidad de 20 por 10 a la menos 6 metros por segundo. ¿Cuál es el campo eléctrico? Entonces aquí nos dice que el campo eléctrico, aquí cuando usamos un selector de velocidad, podemos comparar donde la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Entonces, la carga por la velocidad por el campo magnético va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Luego tenemos que la velocidad, aquí la despejamos, que es igual al campo eléctrico sobre la velocidad. En este caso tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a la velocidad por el campo magnético. Por tanto, directamente si encontramos el campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la 6 por 20.000 pico Tesla, que es 10 a la menos 12, y el valor va a ser 40 por 10 a la menos 3 voltios sobre metro. Posteriormente, y utilizando otra vez el espectrómetro de masa, un ion de neón, cuya carga es igual a 2.3 por 10 a la menos 9 coulomb, tiene una trayectoria de 5.5 centímetros de radio. El radio superior e inferior, ese es el mismo radio. El campo magnético es de 1.5 Tesla y el campo eléctrico es de 1500 volts sobre metros. ¿Cuál es su masa? Aquí tenemos la fuerza magnética, la fuerza centrípeta y la fuerza magnética. En este caso, en el espectrómetro de masa, tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. Entonces comparamos masa por velocidad al cuadrado sobre radio de la circunferencia donde hace el giro, y la fuerza magnética es igual a la carga por velocidad por campo magnético. De aquí despejamos el radio y podemos encontrar también la masa, que es la que nos pide. Entonces, la velocidad
Como hemos visto anteriormente, la velocidad es el campo eléctrico sobre el campo magnético, 1500 volts sobre metro sobre 1.5 Tesla. En este caso, la velocidad va a ser igual a 1000 metros por segundo, reemplazando en la ecuación encontrada de la masa, que es a raíz de la comparación de la fuerza centrípeta con la fuerza magnética. Aquí despejamos la masa y vamos a tener que la masa es igual a la carga por el campo magnético por el radio del espectrómetro de masa sobre la velocidad. Reemplazamos los valores utilizando la velocidad encontrada de 1000 metros por segundo y tenemos que la masa será igual a 1.8975 por 10 a la menos 3 kilogramos. O sea, como ven, son aplicaciones directas y de acuerdo a los ejemplos que hemos visto anteriormente. Por otro lado, vamos a ver ahora un poco de inducción magnética. Un alambre lleva 200 amperes. ¿Cuál es la inducción magnética B en un punto situado a 1.5 metros del alambre? Muy sencillo, ¿no es cierto? Tenemos que la corriente 200 amperes, la distancia de observación 1.5 metros. Sabemos que el campo magnético es radial y es constante en todo ese radio. Utilizamos la fórmula de la permeabilidad en el vacío por la corriente eléctrica. Cuando no se coloca nada en el enunciado, consideramos en el vacío, o sea, la permeabilidad en el vacío. Solamente si colocamos en un medio donde tenga una permeabilidad diferente es que se utiliza el valor de la permeabilidad del medio material. Pero mientras estemos en un medio en el vacío, va a ser la permeabilidad en el vacío. Por la corriente sobre 2pi por R. Según la ley de Biot-Savart, para un conductor delgado rectilíneo, vamos a tener que el campo magnético va a ser igual a 2.67 por 10 a la menos 5 newton sobre ampere por metro. Como ven, son ejercicios bastante fáciles de resolver. En otro ejercicio nos dice el voltaje entre los terminales de una armadura de un generador a circuito abierto es de 14 voltios. Cuando la corriente es de 50 amperes, la tensión es de 11.5 voltios. ¿Cuál es la resistencia de las bobinas de la armadura? Entonces tenemos, ¿no? La fuerza, tenemos, ¿no? La tensión es de 14 voltios, a circuito abierto, el voltaje de 14 voltios, la corriente de 50 amperes y la tensión es de unos 11.5 voltios. Entonces tenemos que la fórmula, la tensión va a ser igual a el voltaje de los terminales de la armadura del generador menos el voltaje interno, que es de la corriente por la resistencia. Aquí tenemos que la resistencia será igual a el voltaje en la armadura del generador menos la tensión a la que se produce con la corriente de 50 amperes. Entonces va a ser 14 voltios menos 11.5 voltios sobre 50 amperes. Y aquí vamos a tener que la resistencia sería igual de 0.05 ohmios. Y con este ejercicio hemos hecho algunos ejercicios que son ejemplos tipo para que ustedes puedan resolver de la lista de ejercicios. Como solo tienen que presentar 5 a su libre elección, yo les aconsejo que vamos a ir haciendo más ejercicios para que de diferentes conceptos, pero como les muestro aquí, son solamente aplicación directa de la fórmula y su interpretación. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, como le mostré anteriormente y les vuelvo a compartir la lista de participantes, la lista para los que se han conectado después. Vamos a compartirle la pantalla en ese sentido. Muy bien. Aquí tenemos
Aquí tenemos la lista de todos y como dice el enunciado o en las observaciones de la lista de ejercicios, solo tienen que presentar 5. Imagínense, son 5 por 105. 125 ejercicios que tengo que corregir. Entonces, para no hacerlo muy voluminoso, ni para ustedes ni para mí, es que yo escogí que sean solamente 5. Entonces, la lista de ejercicios que les he subido a la plataforma, está aquí, la lista de ejercicios. Está en la plataforma, está aquí. Son 41 ejercicios. Entonces, nota importante, el alumno debe escoger 5 preguntas prácticas, solamente prácticas, y presentarla en el castellano correspondiente al segundo práctico de la plataforma Moodle. De la lista oficial de participantes en la disciplina, los que tienen número par presentan ejercicios pares y los que tienen número impar presentan ejercicios impares. Entonces, con la lista que ya le he pasado a Melissa, entonces ya cada uno va a escoger los ejercicios y los ejercicios comienzan en el número 15. ¿Ya? Los primeros 14 ejercicios son teóricos. El 15 también es teórico, pero sí le sirve mucho para calcular el campo magnético producido por una corriente en un cable. Entonces también es bueno, es teórica, pero hay que usar fórmula. Y el resto, los otros del 15 hasta el 40, los 36 ejercicios siguientes, son solamente ejercicios y son prácticamente sencillos de resolver. No hay ningún, pero vamos, como el examen es el 9 de julio, tienen hasta el 8 de julio a las 11:59 de la noche para subirlo a la plataforma. Los que no suban, infelizmente no van a poder dar el primer parcial porque está limitado y está encadenado. El primer parcial tiene como requisito la presentación del práctico. Entonces, también para que no se compliquen y para que no se compliquen y no sean muchos ejercicios, porque si les dejo que me entreguen todos los ejercicios, no les va a dar el tiempo. Y también, pero 5 ejercicios sí, lo pueden hacer en una semana. Y lo pueden presentar para que podamos la semana que viene tener nuestro segundo examen parcial. ¿Listo? Ok. Bueno, Josué, ¿alguna pregunta? No, está claro. Bueno, les agradezco su presencia y nos vemos el viernes vamos a hacer ejercicios, les voy a escoger de otra más variado estos también fueron variados, ¿no? Pero sí más para que puedan tener un espectro mayor y poder analizar, porque no sirve de nada que solo hagan 5 ejercicios, tienen que hacerlo los 30 que tenemos ahí para que prácticos, ¿no? Son del 15 al 41, son 26 ejercicios que tienen que hacer para que puedan resolverlo el parcial y tengan una muy buena nota. Bueno, jóvenes, sin más, los espero el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego, Ángel.